Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 1 de febrero del 2021. Continuando con el estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Un canto de exaltación. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Es un motivo de alegría poder estar juntos en esta noche y damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo especial que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar entonando juntos un cántico y lo haremos con el himno 25 titulado Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Mil lenguas, mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar. Decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos has concedido de vida, por permitirnos estar juntos un nuevo mes, teniendo este tiempo especial de culto, de estudio de tu palabra. Gracias te damos por ello y te pedimos que seas acompañándonos durante este tiempo que tendremos, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones por medio del estudio de esta noche y cada una de las alabanzas sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y les invito a decir juntos que Jesús es nuestro mejor amigo, y lo haremos con el himno número 117. Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en la mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo.
amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tu ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tu ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tu ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, para tener la lectura de esta noche. Dice así la Escritura: esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta allí la lectura de la bendita palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles, y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y queremos informar asimismo que Dios mediante este domingo 7 de febrero tendremos nuestro servicio dominical únicamente a través de transmisión vía YouTube de nuestro culto de las 11 de la mañana. Así que mis hermanos están invitados a seguir nuestro servicio dominical únicamente a través de transmisión vía internet en nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana.
Alabemos a nuestro Dios y lo haremos con el himno 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre legal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Y con mucha reverencia les invito a escuchar el estudio bíblico de esta noche. Continuando con el estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema Un canto de exaltación. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico, queridos hermanos. Quiero terminar este capítulo 3, que tiene una forma de doxología. Es una especie de alabanza al Señor por la grandeza, por su amor y también por lo que el apóstol Pablo describe como el misterio de la piedad. Así que empecemos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas palabras nos manifiestan una preocupación del apóstol Pablo con respecto a Timoteo. Recordemos que Timoteo es un creyente, hijo de una mujer creyente judía y de un padre griego gentil, que ha creído en el Evangelio y, por supuesto, ha tenido un testimonio extraordinario conocido por los creyentes y también es un hombre que ha manifestado un vivo amor por la obra del Señor. Discípulo del apóstol Pablo y, por supuesto, Pablo lo considera a él como un hijo en la fe. Ahora, la preocupación del apóstol Pablo es que Timoteo pueda ser un referente de conducta para la iglesia. Por esa razón, y lo veremos más adelante, el capítulo 4, versículo 12 nos invita a esta reflexión profunda con respecto a la calidad de testimonio que Timoteo, como un siervo del Señor Jesucristo, debe tener siendo joven, siendo soltero probablemente, dentro de una comunidad
creciente de creyentes que tal vez podían haberle doblado en edad. Por esta razón, un joven que comienza su vida, su actividad ministerial, debe ser un referente de conducta para con los demás creyentes. Entonces, preocupado por esto, el apóstol Pablo anuncia una futura visita para Timoteo, a fin de que sepa cómo debe conducirse. Esto es lo que nos expresa a nosotros esa preocupación pastoral y hasta cierto punto paternal de parte del apóstol Pablo para con Timoteo. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hoy vivimos un fenómeno, llamémoslo así, dentro del quehacer de la iglesia, en el sentido de que cada uno está plasmando o elaborando su propio perfil eclesiástico, desde la función ministerial pastoral hasta la función del resto de la congregación. Y me refiero a las diferentes formas de gobierno que hay dentro de la iglesia, por un lado. Por otro lado, las formas de liderazgo y de participación de la congregación dentro de la iglesia. Hoy en día también, con respecto al testimonio, hay diferentes posiciones, diferentes criterios, y hay que entender una cosa: la identidad de la iglesia no se fragua o no se construye con elementos que se suscitan dentro del quehacer de los tiempos de la iglesia en este mundo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de construir el perfil de la iglesia, no vamos a tomar elementos de este mundo para construir la iglesia en sí, entendiendo que los elementos que nos sirven a nosotros para la construcción de un perfil de iglesia en esta tierra deben provenir de la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Porque los tiempos cambian, las tendencias cambian, y este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo extremadamente peligroso. Hay diferentes tendencias en cuanto a la conducta del creyente. Y hace 20, 30 años atrás, tal vez un poco más, se hablaba del creyente como un instrumento para marcar una diferencia muy clara entre vivir en este mundo, como vivir en el mundo bajo la orden de Dios, bajo la influencia de Dios, bajo el principio escritural. Vivimos en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, mas no somos de este mundo, y entendiendo por esto, el creyente debe marcar una diferencia. Entonces, se propiciaba ese estilo de testimonio en el que el creyente se abstenía completamente de bebidas alcohólicas, de participar de eventos que estaban inmiscuidos en el mundo o lo identificarían como el mundo, parte de este mundo. Pero con el devenir de los años, a partir de la década de los años 80, la iglesia evangélica latinoamericana empieza a sufrir una serie de cambios. En primer lugar, con respecto a la liturgia, hay una liturgia un tanto contemporánea, con propósitos un tanto discutibles, que empieza a marcar una nueva forma de hacer iglesia en el medio. Entonces, no solamente cambia la forma de alabar, sino que cambia también la prioridad de las actividades dentro de la iglesia. Entonces, hasta cierto punto vemos un poco reducido el espacio para la predicación de la palabra y un incremento en el tiempo de alabanza, que no es malo, queridos hermanos. Entendamos bien esto. La alabanza no puede ser usada dentro del culto como una forma de relleno, y tampoco puede ser lo que ocupe demasiado tiempo dentro del espacio del culto, porque lo primordial es la palabra. No estamos diciendo que no es necesaria la alabanza o que es menos importante. Hermanos, créanme, tan importante lo es el alabar al Señor, el conducir al pueblo en alabanza y en júbilo al Señor, como lo es el asunto de la predicación de la palabra. Pero hermanos, considerando el tiempo que nosotros tenemos, es menester que nosotros le otorguemos un espacio especial a la predicación de la palabra. Y esto nos lleva a nosotros a considerar que esa fue la apertura para una serie de cambios dentro del quehacer de la iglesia. Luego aparecieron diferentes formas en la iglesia con respecto a los ministerios juveniles. Y hemos llegado, hermanos, para no ocupar demasiado tiempo en esto, hemos llegado al punto en que hoy en día hay iglesias que se han convertido en verdaderas discotecas para que los chicos, en lugar de ir a bailar afuera, bailen dentro de la iglesia. La misma música con diferente letra, los mismos instrumentos. Y yo siempre he pensado esto es como decir que David cantaba con músicos filisteos o que David estaba alabando con tendencias filisteas. Yo creo que es necesario marcar una diferencia, y es en cierto modo lo que el apóstol Pablo está animándole
a Timoteo a hacer. Quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Quiere decir, no hay una opción abierta para imaginarios populares o imaginarios religiosos en el momento de construir la iglesia o la conducta de la iglesia. ¿Por qué razón? Hoy yo puedo creer algo, mañana viene otra persona, tiene un criterio diferente y a la final terminamos haciendo de la iglesia una especie de caldo de cultivo, de ensayos para que sea lo que la pretensión humana disponga. Pero el apóstol Pablo, al decir quiero que sepas cómo debes conducirte, nos habla de parámetros que deben haber dentro del quehacer de la iglesia. Y esto es algo que se va construyendo conforme se va conociendo la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por un lado, el Antiguo Testamento nos brinda a nosotros el conocimiento del carácter inmutable de Dios, el celo de Dios, la santidad de Dios, y el Nuevo Testamento nos habla profundamente de la gracia de Dios, de la convivencia como iglesia, del trabajo mancomunado que como iglesia nosotros debemos tener, pero sobre todas las cosas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan a nosotros de la necesidad de que como iglesia nosotros seamos un referente de conducta. Y tanto el pueblo de Israel, que fue aborrecido por ser un referente de conducta de justicia y de justicia social y de justicia en todos los sentidos, en cuanto a lo laboral, si usted analiza detenidamente, usted va a ver que había una construcción de gobierno preciosísima. Asimismo, el pueblo de Israel fue aborrecido por las naciones circunvecinas porque eran diferentes. La iglesia del Señor, por ser diferente, también recibe lo propio de este mundo. Lastimosamente, el pueblo de Israel no quiso sufrir el oprobio por ser de pueblo de un Dios tan singular que terminaron haciendo lo que se les había exhortado que no hagan. Empezaron a imitar a las naciones paganas hasta el punto que en el primer libro de Samuel nosotros encontramos que el pueblo va donde Samuel y le dice, ya queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Samuel, consternado por esto, porque al decir esto, estamos haciendo a un lado al Señor y el gobierno teocrático se vuelve un gobierno monárquico, guiado por los hombres. Él lanza su exclamación de preocupación y el Señor le dice, no te están desechando a ti, me han desechado a mí. Pienso que ese mismo fenómeno está aconteciendo en la iglesia contemporánea. De pronto nos cansamos de ser diferentes, de pronto nos cansamos de ser objeto de observación por ser distintos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4 y capítulo 5. Es una carta maravillosa donde se nos exhorta a la santidad, se nos exhorta a entender la diferencia que nosotros tenemos con el mundo, porque el mundo aborrece las cosas de Dios, el mundo no entiende las cosas de Dios y les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno con que ellos corren y que no participemos en las cosas inicuas que ellos participan. Entonces hay creyentes que, cansados de ser objeto de marginación, de burla, de escarnio por causa de Cristo, resolvieron ser iguales al mundo, utilizar los mismos instrumentos que el mundo utiliza para hacer que sus iglesias crezcan. Y no abandonaron las prácticas mundanas, más bien han llegado a una especie de consolidación entre la gracia y la mundanalidad. Y creamos o formamos, damos lugar a una especie de iglesia totalmente humanista, donde el hombre es el que le dice a Dios cuáles son las formas, cuáles son las maneras, y esto es lo preocupante en nuestros días. Pablo lo está diciendo tantos siglos atrás y su preocupación es manifiesta cuando le dice a Timoteo, quiero que sepas cómo debes conducirte. Hay un principio, hay parámetros establecidos por Dios que deben ser respetados. Y esto a su vez debe estimularnos a nosotros a entender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, lo que el apóstol Pablo llama la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, cosa por la cual nosotros no deberíamos avergonzarnos. Debemos entender esto. El Señor nos ha dejado aquí en esta tierra con el mismo propósito con el que estableció las leyes y normativas que regían al pueblo de Israel. Ser un referente de conducta ante una generación maligna, perversa, adúltera y pecadora, como lo describe la palabra del Señor. De lo que nosotros no deberíamos avergonzarnos en ningún sentido. ¿Por qué razón? Somos esa iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor tiene el altísimo compromiso, responsabilidad, privilegio, como usted quiera llamarlo, de ser un referente de conducta en medio de la decadencia moral, espiritual que se sufre a nivel mundial. Eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué avergonzarnos? ¿Por qué sentirnos menoscabados? Y sabemos muy bien
que el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo, preocupado de todas estas cosas, le dice a Timoteo: quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, al tenor de todos los requisitos que se hablan acerca de los obispos, de los diáconos. Todas estas cosas nos marcan una especie, un estilo de conducta referencial para este mundo. Luego, el versículo 16 como que rompe dentro de ese esquema de pensamiento que va llevando el apóstol Pablo, pero si nosotros leemos en una totalidad esta carta, vemos que esto es parte de ese proceso de formación, de educación para Timoteo. Esto que hace el apóstol Pablo, esta descripción de este cántico, dicen algunos estudiosos que probablemente este era un canto que era común en la iglesia del siglo I, es muy teológico, es muy doctrinal, es muy formativo, y es necesario que Timoteo lo recuerde y sea recordado por todos cuantos tengan acceso a la lectura de esta carta. Dice el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Cristo es ese misterio ocultado a los hombres y revelado para nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene la descripción de este misterio que fue velado para aquellos que vivieron en esa etapa del Antiguo Testamento y fue revelada en el Nuevo Testamento, que Dios fue manifestado en carne. Los judíos, tanto de los siglos anteriores como del siglo I, tenían una conciencia real sobre Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos habla de la fe judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Así que había una conciencia real sobre este ser supremo al cual se llama Dios. Y cuando digo este ser supremo, no estoy hablando de algo que no ha sido definido, conceptualizado. Estamos hablando de aquel Espíritu eterno que es nuestro Dios, que existe en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios invisible, incontenible, creador de todas las cosas, hacedor de todas las cosas, y como dice Pablo escribiendo en la carta a los Colosenses, es sustentador de todas las cosas, se ha manifestado en carne, se ha manifestado a los hombres. Ahora sí quisiera que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14. Leamos el versículo 1 y luego el 14 para que nos fijemos en este principio fundamental. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la manifestación gloriosa de Dios en carne. Que aquel verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, era con Dios, en compañía, en la esencia espiritual incomprensible e indescriptible por los hombres, en compañía de Dios y al mismo tiempo un solo Dios, se manifestó, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por favor, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 nos dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 15, Él, hablando del Señor Jesucristo, el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, aquí está hablando de su eternidad, y todas las cosas en Él subsisten, la paternidad de la creación, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora, queridos hermanos, aquí se nos habla del Señor Jesucristo como Señor y Hacedor de todas las cosas, esa imagen del Dios invisible. Volviendo a la primera carta de Pablo a Timoteo, encontramos aquí este principio tan bonito
Este es un canto, hermanos, es un cántico que usualmente se entonaba en las iglesias en el siglo I, que Dios fue manifestado en carne, ¿no? El Dios invisible, omnipotente, incontenible, hecho hombre, naciendo de una virgen tal cual como había sido profetizado en el Antiguo Testamento y manifestado, presentado a los hombres para que todos tuviésemos testimonio de su grandeza y de su bondad. En segundo lugar, justificado en el Espíritu, cuando el Señor Jesucristo tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Por favor, abra su Biblia rápidamente en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces hay un detalle interesantísimo, queridos hermanos. Cristo, siendo Dios mismo, omnipotente, santo, espíritu eterno, viene a esta tierra, se manifiesta en la persona de un hombre, lleva nuestro pecado en la cruz del Calvario, el precio de nuestra culpa fue puesto sobre él y por su llaga somos curados, dice Isaías 53. Él es hecho pecado por nosotros. Fíjense qué cosa tan cruel, tan dura la que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo, que siendo santo, puro y sin mancha, que no habiendo en él sombra alguna de maldad, tuvo que ser hecho por causa de nosotros pecado. ¿A qué se refiere esto? Recordemos nosotros el evento de la crucifixión, queridos hermanos, ese momento aciago en que el Señor Jesucristo exclama a viva voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento se depositaba sobre él. Él era el depositario de dos cosas. En primer lugar, de la maldad, el pecado nuestro. Su pecado, mi pecado, eran puestos sobre nuestro amantísimo Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, él era objeto en ese momento de la ira del Padre que nos correspondía a nosotros recibir por causa del pecado. Y por medio de este acto, Él fue hecho justicia para nosotros y por nosotros. Entonces a eso se refiere Pablo cuando dice: justificado en el Espíritu, llevó nuestro pecado, descendió a lo profundo del Seol y fue, como dice aquí, glorificado en el futuro. Dice: visto de los ángeles. Qué detalle tan maravilloso. En la resurrección es removida la piedra por un ángel. En segundo lugar, el primer capítulo del libro de los Hechos, versículo 11, nos habla de estos varones resplandecientes, estos ángeles del Señor que vinieron a acompañarlo en su ascensión. Y la Biblia nos habla de que Él fue visto de los ángeles. Es la contemplación del evento glorioso de su resurrección y su manifestación a los ángeles, dando testimonio de haber cumplido todo lo que se requería para la redención de la humanidad. Luego dice: predicado a los gentiles. Este fue un detalle interesante. Luego de Hechos capítulo 1, encontramos nosotros que en Hechos capítulo 2 está el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, luego que el Señor hubiese ascendido a los cielos, y es predicado a los gentiles. Un detalle interesante, queridos hermanos. Hechos 1:8 nos dice: recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén primeramente fue predicado el Señor Jesucristo, aquella gran predicación del apóstol Pedro al pueblo judío. En Jerusalén, en toda Judea fue predicado el Señor Jesucristo, y luego a los gentiles, ¿no? Hasta lo último de la tierra, de lo cual usted y yo, los gentiles, hemos sido hechos partícipes. La siguiente cosa que se menciona: creído en el mundo. Y este es un detalle maravilloso de lo cual usted y yo somos partícipes, queridos hermanos. Por mucho tiempo se ha pensado, se ha pretendido desvirtuar la grandeza de nuestro Dios y la obra maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y se ha venido menoscabando la realidad de su obra en la cruz del Calvario,
desde los gobiernos, desde los sistemas educacionales, se ha venido teniendo a menos la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero es la Iglesia la depositaria de esta fe, de este mensaje glorioso llamado el Evangelio, y la que está encomiada a ser una predicadora eficiente, de tal manera que todos puedan creer en el Señor Jesucristo. Recordemos que ese es el deseo, el anhelo de nuestro Dios, que todo hombre sea salvo, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo podrá ser esto posible? Romanos capítulo 10, dice la Escritura, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Creído en el mundo porque hay una iglesia que lo predica a viva voz, porque hay una iglesia valerosa en estos tiempos de tanta iniquidad y de confusión que se ha dedicado a predicarlo. ¿Cómo lo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Para que este mundo crea en el Señor Jesucristo, es necesario que la iglesia del Señor se movilice en fe, en decisión, en valentía, y hable abiertamente del Señor Jesucristo a fin de que sea creído en el mundo. Y por supuesto, Cristo fue creído en el mundo, y hay un detalle maravilloso, recibido arriba en gloria. Y esto es fundamental en la fe cristiana, porque nosotros, en cuanto a la narración de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni debemos tampoco quedarnos anclados en un Cristo crucificado que no fue sepultado y que no fue resucitado. La predicación del Evangelio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, anuncia estas tres cosas como parte de la sana doctrina y como parte del fundamento de la fe cristiana: que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que fue resucitado. Y al ser resucitado fue recibido arriba en gloria. Hay un detalle, mis amados hermanos, importantísimo. En el libro de los Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, miren, hermanos, minutos antes, versículo 55, en medio del acoso que Esteban sufría, en medio de esa tensión gravísima al saber que estaba siendo condenado a muerte, miren lo que pasa con Esteban. Capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, glorificado está a la diestra de Dios, porque no puede estar en la presencia de Dios a menos que haya sido glorificado. Así que este es un cantar maravilloso que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, que nos describe la historia de la redención, la historia de nuestra salvación. Primero, que Dios fue manifestado en carne con el propósito de hacerse hombre, de morir como cordero por nuestros pecados, llevando la maldad nuestra. En segundo lugar, justificado en el Espíritu, habiendo sido hecho justicia por nosotros y para nosotros, predicado a los gentiles y a todo el mundo en general, creído en el mundo. Fíjense, esto es maravilloso. Cristo ha sido creído en este mundo. Por esa razón es necesario que sigamos predicando, porque hay todavía corazones que necesitan de este mensaje para que Él sea creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y conforme Él fue recibido en gloria, usted y yo, un día no muy lejano, vamos a ser recibidos en gloria por el Señor y por sus ángeles. Esto debe llevarnos a nosotros a un fortalecimiento de nuestra fe, queridos hermanos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos y es el fundamento de la construcción de una conducta consecuente a todo lo que el Señor hizo y sufrió por nosotros en la cruz del Calvario.
Por tanto, queridos hermanos, maduremos en la madurez espiritual que nos lleva a nosotros, queridos hermanos, a plantearnos una seria disposición en cuanto a nuestro corazón y pensamiento. No podemos seguir siendo como el mundo. No podemos seguir amando el sistema pecaminoso de este mundo si Cristo lo ha sufrido todo por amor a nosotros y por rescatarnos a nosotros. Venga entonces la sabiduría y el aliento de una conciencia viva al aborrecer las cosas pecaminosas de este mundo, con tal de agradar a aquel que lo sufrió todo por nosotros. Y que este cántico del apóstol Pablo aquí en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, este misterio indiscutible revelado para con nosotros sea el impulso, queridos hermanos, que nos lleve a nosotros a vivir una vida plena en el Señor, llena y cargada de la gracia de Dios, llevando fruto que honre y glorifique a nuestro Dios y Padre, y que nos lleve a nosotros a vivir con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Que esta doxología, este canto de gloria al Señor, sea también nuestro cántico en esta noche y podamos nosotros decir, ese es el Cristo al que predicamos, el Dios eterno manifestado, hecho hombre, justificado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y para finalizar entonemos para nuestro Señor el himno 140, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Hermanos, qué grato haber compartido este tiempo con ustedes. Seguimos nosotros con el estudio de la primera carta a Timoteo, luego entraremos al capítulo 4, que es también un planteamiento del desafío de vivir una vida que se distinga con la luz del Evangelio en este tiempo de confusión moral y espiritual. Gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga, un abrazo inmenso, vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta maravillosa noche y el privilegio de estar juntos en torno a tu palabra.
para compartir las verdades tuyas. Señor, por favor, bendícenos y acompáñanos en el resto de esta noche con el gozo de saber que le pertenecemos a un Dios vivo, verdadero, y que somos esa iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad en esta tierra. Te amamos, Señor, te glorificamos y descansamos en esta noche sabiendo de tu cuidado y protección sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.